Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en una serie de estudios bíblicos titulada El increíble poder de la autoridad del reino. Me fascina el tema de hoy. El amado, precioso Espíritu de Dios, el mediador de ese poder, da esa autoridad en nuestras vidas. ¿Le interesará este mensaje? La autoridad del Espíritu Santo. Acompáñenos. Nada está resuelto hasta que el asunto de la autoridad esté resuelto. Lo digo de nuevo. Nada está resuelto hasta que el asunto de la autoridad esté resuelto. La iglesia que pretende ser una iglesia y no opera bajo la autoridad del reino es una farsa, no una fuerza. Todo creyente que no ha descubierto el tremendo valor y poder de la autoridad del reino, no está haciendo uso de sus privilegios. Él es una desgracia, la gracia, es una deshonra a su soberano Señor. Es el hazme reír, la fuente de burlas de demonios, y se ha estafado a sí mismo. Si no aprende lo que la Biblia enseña acerca de cómo descubrir, desplegar y disfrutar la autoridad del reino. Dios quiere que como creyente gobierne y reine no solo algún día, sino hoy. Lo hemos enseñado. Para tener autoridad debe estar bajo autoridad. Dios nunca lo pondrá sobre esas cosas que Él quiere poner bajo usted hasta que usted se ponga bajo esas cosas que Él ha puesto sobre usted. Y usted no puede estar sobre esas cosas que deben estar bajo usted hasta que usted esté bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y si usted es un rebelde, es culpable de alta traición contra el Rey del Cielo. Y por ello el Rey del Cielo nunca le dará la autoridad del reino. Pero cuando Él ve que usted se ha sometido a su autoridad, entonces le da increíble autoridad. Ahora permítame decir esto, que algunos tienen un conflicto entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ellos dicen, no estoy limitado por las Escrituras, yo estoy bajo el Espíritu Santo. Y otros dirán, no me diga lo que el Espíritu dice, eso es peligroso. Yo quiero saber lo que la palabra dice. Bien, ese es un conflicto artificial. Quiero que lo sepa, amigo, el Espíritu Santo fue el que escribió las Escrituras. Quiero que sepa que el Espíritu Santo es el que interpreta las Escrituras. Y no es el Espíritu Santo o las Escrituras. No son las Escrituras o el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y las Escrituras. Al Espíritu Santo de Dios tomar las Escrituras e interpretar las Escrituras en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a vivir bajo la autoridad del reino. No quiero que dejen de prestarme atención. No quiero que pierdan este mensaje hoy. No quiero que piensen que nos estamos poniendo muy técnicos. Créame, si escucha, recibiré una bendición, no porque yo sea el predicador, pues solo soy el mensajero. Deseo que escuche el mensaje, quiero que usted oiga lo que las Escrituras le están enseñando hoy, para que usted aprenda a vivir y disfrutar la autoridad del reino. Pero recuerde, para estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros, debemos estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, y Dios ha puesto al Espíritu Santo sobre nosotros. Romanos 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hay tanto que comentar en estos versículos, pero resistiremos. Simplemente veremos el versículo 5 donde dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso simplemente significa que el Espíritu Santo es el que toma las cosas de Dios y nos la da a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien toma el amor de Dios, lo trae a nosotros y lo derrama en nuestros corazones, nos ayuda a entenderlo y luego a compartirlo, llegando a ser el amor que vale encontrar y vale compartir. Esto proviene del Espíritu Santo de Dios. Debido al tiempo, adelantémonos un poco. Quiero que pasemos al versículo 17, que es el versículo clave de todos los que tengo que decir hoy. Estas son las cosas que el Espíritu Santo le está enseñando. Leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a reducir la velocidad de este versículo. Hay 3 palabras o 3 frases que quiero que aprenda. La primera es la palabra uno, uno, uno. La segunda que deseo que por favor mires la palabra reino, R-E-I-N-O. Y la tercera son 2 palabras, mucho más. Las encontraremos todas en este versículo. Pero permítame decirle que si retrocede y lee los versículos del 12 al 21, encontrará que la palabra uno se usa 11 veces. Permítame mostrarle de lo que estamos hablando. Por ejemplo, mire el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora el versículo 16. Uno que pecó. Luego dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Verso 17, por la transgresión de uno solo. Y al final del versículo 17 dice, por uno solo Jesucristo. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación. También dice en este versículo, la justicia de uno vino a todos. El versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente en versículo 19, por la obediencia de uno. ¿Está captando el tema? Uno, 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 uno. La palabra uno se utiliza 11 veces. La palabra reino se usa 5 veces en este pasaje. Por favor, lee el versículo 14. No obstante, reinó la muerte. Ahora, verso 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 17, mucho más reinarán en vida. Verso 21, así como el pecado reinó para muerte. De nuevo el versículo 20, la gracia reine por la justicia. Reinar significa gobernar, tener la autoridad del reino. Usted dirá, pastor, no entiendo lo que dice, simplemente está leyendo un montón de palabras. Todo lo que estoy tratando de hacer es que vea el tema y lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, una palabra clave es la palabra uno. Otra palabra clave es la palabra reino. Bien, la frase clave es mucho más. Amigos, no pierdan esto. Hay una increíble bendición aquí. Por favor, mire el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahora, el versículo 10. Mucho más, estando reconciliados. Luego el versículo 15, abundaron mucho más, para los muchos la gracia. El 17, mucho más, reinarán en vida por uno solo. El 20, sobreabundó, o mucho más, abundó la gracia. Ahora veamos lo que esto significa. Lo que él está diciendo es esto. Hay 2 reinos. Existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Existe el reino de Satanás y el de Dios. Existe el reino de la vida y el de la muerte. Existen 2 reinos. Y luego dice que hay 2 hombres asociados con cada reino. Un hombre es Adán, el otro hombre es Jesús. Lo que él está diciendo es que usted está en uno de esos reinos. O usted está con Adán en el reino de la muerte, o está con Cristo reinando en el reino de la vida. Pero un reino gobernará y reinará sobre usted, o el otro reino gobernará y reinará sobre usted. Regresemos, leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, ese fue Adán, mucho más, de una manera más grande, reinarán en vida por uno solo, no en algún día lejano, sino que reinarán en vida Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Tiene esto sentido para usted? Espero que sí. Los 2 hombres son Adán y Jesús. Los 2 reinos son de la muerte y de la vida. La idea es que todos los que nos ven por medio de la televisión o nos escuchan por radio, todos estamos en uno de esos 2 reinos. O usted está en el de Adán, o usted está en el de Cristo. Usted está en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Ahora, cuando usted sale de Adán,
y entra en Jesús, usted adquiere mucho más en Jesús que lo que perdió en Adán. Esa es la razón por la que continúa diciendo mucho más, mucho más, mucho más. Ahora, todo esto es para preparar el escenario, ¿comprende? Bien, ahora, aquí vamos. Primero estudiaremos lo que nosotros perdimos en Adán. Segundo, vamos a ver lo que nosotros ganamos en Cristo. Y tercero, vamos a ver lo que debemos hacer al respecto. Esto es simple, ¿verdad? De acuerdo, vamos. ¿Qué es lo que perdimos en Adán? O pongámoslo positivamente, ¿qué recibimos de Adán? Ahora, pasemos al versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿quién fue el que desobedeció? Su nombre fue Adán. ¿Quién fue el que obedeció? Su nombre es Jesús. ¿Qué recibimos de Adán? Recuerde que Adán fue el primer hombre. Él era la cabeza federal de la raza. A Adán le fue dado dominio sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dijo que ejerza dominio. Pero Adán se vendió en esclavitud. Adán pecó y se convirtió en esclavo, en sirviente de Satanás. Y nosotros somos sus descendientes. Somos su familia. Y recuerde esto. Un hijo de un esclavo es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo. Un hijo de un esclavo es un esclavo. Adán se vendió en esclavitud y el pecado ahora tiene dominio sobre el que debió tener dominio sobre la tierra. Y estamos en Adán. Y porque estamos en Adán sin el nuevo nacimiento, nos identificamos con él en esta esclavitud. Ahora, tenemos nuestras raíces en Adán. A veces la gente piensa que estamos conforme a la imagen de Dios. Dicen, el hombre está conforme a la imagen de Dios. Veamos, amigos, eche un vistazo. ¿Piensa que Dios está en estas condiciones? Adán estaba a la semejanza de Dios. Nosotros estamos a la semejanza de Adán. La Biblia dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán. La imagen de Dios estaba en Adán, pero la imagen de Dios ha sido desfigurada. Nosotros no llevamos la imagen de Dios. Solo ecos débiles de la imagen de Dios están en nosotros. Lo que vemos en todos nosotros es la imagen de Adán. Ahora, usted nunca ha visto a un hombre como Dios lo diseñó. Usted nunca ha visto lo que Dios tenía en mente. Hemos heredado algo de Adán. ¿Y qué recibimos de Adán? Bien, continuemos leyendo. Primero, lo que recibimos de Adán. Recibimos debilidad en lugar de poder. Mire el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Adán, usted recibió debilidad en lugar del poder. Ahora, la debilidad de la que está hablando aquí es la debilidad espiritual. Dios le dio poder a Adán para hacer lo que Dios quería que él fuera. Pero él perdió ese poder, él perdió esa autoridad. Y Dios quiere que usted tenga una vez más autoridad y poder para que sea lo que usted debe ser. ¿Qué otra cosa ganamos en Adán? Ganamos debilidad en lugar del poder, verso 6. Ganamos impiedad en vez de piedad, verso 6. Mírelo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por qué? Los impíos. No solo recibimos debilidad de Adán, recibimos la impiedad de Adán. Ser impío no quiere decir ser vil. Ser impío simplemente quiere decir no ser como Dios. No significa que usted es un asesino, que usted es un violador. Simplemente significa que usted no es piadoso. Usted no es a la imagen de Dios. Usted no es piadoso. ¿Por qué? Por Adán. ¿Y qué más recibimos de Adán? Recibimos guerra en lugar de paz. Mire por favor el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Sabía que si usted está en Adán es enemigo de Dios? ¿Sabe qué es el pecado? Pecado es la traición más grande contra el Rey del cielo. El pecado es poner su desafiante puño en el rostro de Dios. Usted dirá, no soy enemigo de Dios, pastor. Puede ser que no sea salvo, pero no soy enemigo de Dios. Quizás no he dado mi corazón a Jesús, pero no soy enemigo de Dios. Bien, oigamos lo que Jesús dice al respecto. Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es.
Y el que conmigo no recoge, desparrama. O usted recoge para Cristo o usted trabaja contra Cristo. Si usted no está con Cristo, usted está contra Cristo. Usted no puede ser neutral. Pilato lo intentó y fracasó miserablemente. Hoy deseo decir a cada uno de ustedes que si usted no está entregado 100% a Jesucristo, usted está 100% en contra de Jesucristo. Necesita entenderlo. Nosotros recibimos todo eso de Adán. Hemos estado pensando en lo que perdimos por un hombre, Adán. Ahora pensemos en lo que ganamos mediante un hombre, Jesús. La idea es que ganamos mucho más de lo que perdimos en Adán. De eso está hablando. Por favor, observe. Primero hay el mucho más de nuestra justificación. Noten el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted se preguntará, ¿qué es ese mucho más? Bien, Adán fue solo inocente. Nosotros estamos positivamente justificados. Recuerde que hay 3 palabras al pensar acerca de la cruz que necesita siempre recordar: justicia, misericordia y gracia. Gracia. Justicia, misericordia y gracia. Recuérdelas. La justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Juicio. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Esas 3 palabras se cumplen en el Calvario. Cuando mis pecados fueron cargados sobre un hombre, el Señor Jesucristo, la justicia de Dios quedó satisfecha. Ese pecado quedó pagado. Por consiguiente, yo no sufro la ira de Dios. Su misericordia se manifiesta. Pero cuando Dios me justifica, la gracia de Dios me es dada. Todo está en el Calvario. Todo es mediante el Señor Jesucristo. Eso, mi amigo, es el mucho más el mucho más de la justificación. Mire el mucho más de reconciliación. Verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Verá, cuando Jesús murió en la cruz, Él se entregó por nosotros. Pero cuando Él envió al Espíritu Santo, Él se entregó a nosotros. Y ahora tenemos ese compañerismo con Dios que se rompió cuando Adán pecó. Estamos reconciliados. Deseo ser muy claro en cuanto a esto. No es Dios quien se ha reconciliado. Dios no necesita reconciliarse. Somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios. Bien, se preguntará, ¿cómo tenemos mucho más de lo que Adán tenía? Amigo, Adán caminó con Dios en el huerto, pero yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Mucho más, mucho más. ¿Qué reconciliación? Amigo, es mucho más. Y existe el mucho más de la justificación. Mire el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerde, Adán solo era inocente. Yo soy positivamente justificado. Cuando Adán pecó, se le podía cargar pecado en su cuenta. Si yo peco, nunca se me podrá cargar a mi cuenta. Usted dirá, Adrián, si creo eso, me puedo salvar y pecar todo lo que quiera. Yo peco todo lo que quiero. Peco más de lo que quiero. No quiero pecar. Si usted quiere, necesita salvarse. Necesita cambiar sus deseos. No, usted necesita nuevos deseos. Necesita nacer de nuevo. Adán era inocente, pero pecó. Cuando pecó, el pecado se le podría cargar a su cuenta, pero nunca podrá cargarse a su cuenta. ¿Está listo para recibir una bendición? Romanos 4. Romanos 4, versículo 5, mírelo. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted no puede ganarse el cielo. No hay nada que usted pueda hacer, grande o pequeño, que lo salvará. Usted debe poner su fe en el Hijo de Dios. Y cuando lo haga, Dios dice, lo cuento por justicia. ¿Lo entiende? Observe el verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa la palabra atribuye? Significa ponerlo en su cuenta. La próxima vez que vaya a un almacén y compre algo, no diga cóbrelo, diga atribúyalo. Confundirá al cajero. Significa la misma cosa. Ponga eso en mi cuenta. Dios atribuye justicia. Él simplemente pone esa justicia en su
cuenta. Usted dirá, maravilloso, Él atribuye justicia sin obras. Pero se pone mejor, versículo 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Usted dice, gracias por perdonarme, pero hay más. Y cuyos pecados son cubiertos, aleluya, están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Pero se pone aún mejor, versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Lo escuchó? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no solo perdona mi pecado, no solo cubre mi pecado, sino que también dice, no te inculparé de pecado. La gente dice, si soy lo suficientemente bueno cuando muere, espero ir al cielo. No lo logrará. Usted no entiende lo que es el pecado si piensa que puede llegar al cielo porque es bueno. Yo no confiaría en los mejores 15 minutos de mi vida para llegar al cielo. Pero, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verá, a Adán se le podía atribuir o inculpar pecado, pero a usted no se lo puede atribuir pecado si está en el Señor Jesús. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más en Jesús de lo que perdimos en Adán. Oh, aleluya por esto. Aquí todos, o estamos en Adán o en Cristo. En Adán todos morimos. En Cristo todos vivimos. Escuche esto y terminaré. Imagine que va de pasajero en un automóvil, que al pasar por una vía férrea se les apaga el motor. Usted no es el conductor, otro hombre conduce, pero usted va en el coche con él. Y el coche ha quedado varado sobre la vía férrea. Ahora usted oye el silbato del tren y sabe que una locomotora poderosa se aproxima sobre sus rieles. Ahí está la puerta, usted está en forma, el cinturón está desabrochado. Usted debe abrir la puerta y salir. En ese momento, enfrenta una opción. Usted puede quedarse en el automóvil y morir, o puede abrir la puerta, huir y vivir. La decisión es suya. Mas usted dice, no la tomaré. Entonces morirá. Porque no escoger representa en sí escoger. Porque verá, usted ya está en el automóvil. Amigos, permítame decir esto. Usted ya está en Adán. Usted no tuvo ni voz ni voto en eso. Usted nació en Adán. Y en Adán todos morimos. ¿Sabe cuál es la opción hoy? Es escoger a Jesús. Esa es su opción. Y si usted no la hace, no hace la decisión correcta, usted no tiene que escoger morir. Puesto que ya está bajo la condenación de la muerte. Ya está en Adán. Usted ya está en condenación. Lo que usted debe hacer ahora, y lo que Dios me envió aquí para que le dijera, es que debe escoger la vida. Escoja a Jesús. Escoja la autoridad del reino. Si yo tuviera 10,000 millones de vidas para vivir, se las daría todas a Jesús. Usted se ponga bajo esas cosas que Él ha puesto sobre usted. Y usted no puede estar sobre esas cosas que deben estar bajo usted hasta que usted esté bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y si usted es un rebelde, es culpable de alta traición contra el Rey del cielo. Y por ello el Rey del cielo nunca le dará la autoridad del reino. Pero cuando Él ve que usted se ha sometido a su autoridad, entonces le da increíble autoridad. Ahora permítame decirle, deseo que escuche el mensaje. Quiero que usted oiga lo que las Escrituras le están enseñando hoy, para que usted aprenda a vivir y disfrutar la autoridad del reino. Pero recuerde, para estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros, debemos estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, y Dios ha puesto al Espíritu Santo sobre nosotros. Romanos 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hay tanto que comentar en estos versículos, pero resistiremos. Simplemente veremos el versículo 5, donde dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso simplemente significa que el Espíritu Santo es el que toma las cosas de Dios y nos la da a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien toma el amor de Dios, lo trae a nosotros y lo derrama en nuestros corazones, nos ayuda a entenderlo y luego a compartirlo, llegando a ser el amor que vale encontrar y vale compartir. Esto proviene del Espíritu Santo de Dios. Debido al tiempo, adelantémonos un poco. Quiero que pasemos al versículo 17, que es el versículo clave de todos los que tengo que decir hoy. Estas son las cosas que el Espíritu Santo le está enseñando. Leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a reducir la velocidad de este versículo. Hay 3 palabras o 3 frases que quiero que aprenda. La primera es la palabra uno. La segunda, que deseo que por favor mires, la palabra reino, R-E-I-N-O. Y la tercera son 2 palabras, mucho más. Las encontraremos todas en este versículo. Pero permítame decirle que si retrocede y lee los versículos del 12 al 21, encontrará que la palabra uno se usa 11 veces. Permítame mostrarle de lo que estamos hablando. Por ejemplo, mire el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora el versículo 16. Uno que pecó. Luego dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Verso 17, por la transgresión de uno solo. Y al final del versículo 17 dice, por uno solo, Jesucristo. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación. También dice en este versículo, la justicia de uno vino a todos. El versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente en versículo 19, por la obediencia de uno. ¿Está captando el tema? Uno. La palabra uno se utiliza 11 veces. La palabra reino se usa 5 veces en este pasaje. Por favor, lee el versículo 14. No obstante, reinó la muerte. Ahora, verso 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 17, mucho más reinarán en vida. Verso 21, así como el pecado reinó para muerte. De nuevo el versículo 20, la gracia reine por la justicia. Reinar significa gobernar, tener la autoridad del reino. Usted dirá, pastor, no entiendo lo que dice, simplemente está leyendo un montón de palabras. Todo lo que estoy tratando de hacer es que vea el tema y lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, una palabra clave es la palabra uno. Otra palabra clave es la palabra reino. Bien, la frase clave es mucho más. Amigos, no pierdan esto. Hay una increíble bendición aquí. Por favor, mire el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahora el versículo 10. Mucho más, estando reconciliados. Luego el versículo 15. Abundaron mucho más, para los muchos la gracia. El 17. Mucho más, reinarán en vida por uno solo. El 20. Sobreabundó, o mucho más, abundó la gracia. Ahora veamos lo que esto significa. Lo que él está diciendo es esto. Hay 2 reinos. Existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Existe el reino de Satanás y el de Dios. Existe el reino de la vida y el de la muerte. Existen 2 reinos. Y luego dice que hay 2 hombres asociados con cada reino. Un hombre es Adán, el otro hombre es Jesús. Lo que él está diciendo es que usted está en uno de esos reinos. O usted está con Adán en el reino de la muerte, o está con Cristo reinando en el reino de la vida. Pero un reino gobernará y reinará sobre usted, o el otro reino gobernará y reinará sobre usted. Regresemos, leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte,
ese fue Adán, mucho más de una manera más grande reinarán en vida por uno solo, no en algún día lejano, sino que reinarán en vida Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Tiene esto sentido para usted? Espero que sí. Los dos hombres son Adán y Jesús. Los dos reinos son de la muerte y de la vida. La idea es que todos los que nos ven por medio de la televisión o nos escuchan por radio, todos estamos en uno de esos dos reinos. O usted está en el de Adán o usted está en el de Cristo. Usted está en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Ahora, cuando usted sale de Adán y entra en Jesús, usted adquiere mucho más en Jesús que lo que perdió en Adán. Esa es la razón por la que continúa diciendo mucho más, mucho más, mucho más. Ahora, todo esto es para preparar el escenario, ¿comprende? Bien, ahora, aquí vamos. Primero estudiaremos, pero Adán se vendió en esclavitud. Adán pecó y se convirtió en esclavo, en sirviente de Satanás. Y nosotros somos sus descendientes. Somos su familia. Y recuerde esto, un hijo de un esclavo es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo. Un hijo de un esclavo es un esclavo. Adán se vendió en esclavitud y el pecado ahora tiene dominio sobre el que debió tener dominio sobre la tierra. Y estamos en Adán. Y porque estamos en Adán sin el nuevo nacimiento, nos identificamos con él en esta esclavitud. Ahora, tenemos nuestras raíces en Adán. A veces la gente piensa que estamos conforme a la imagen de Dios. Dicen, el hombre está conforme a la imagen de Dios. Veamos, amigos, eche un vistazo. ¿Piensa que Dios está en estas condiciones? Adán estaba a la semejanza de Dios. Nosotros estamos a la semejanza de Adán. La Biblia dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán. La imagen de Dios estaba en Adán, pero la imagen de Dios ha sido desfigurada. Nosotros no llevamos la imagen de Dios. Solo ecos débiles de la imagen de Dios están en nosotros. Lo que vemos en todos nosotros es la imagen de Adán. Ahora, usted nunca ha visto a un hombre como Dios lo diseñó. Usted nunca ha visto lo que Dios tenía en mente. Hemos heredado algo de Adán. ¿Y qué recibimos de Adán? Bien, continuemos leyendo. Primero, lo que recibimos de Adán. Recibimos debilidad en lugar de poder. Mire el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Adán, usted recibió debilidad en lugar del poder. Ahora, la debilidad de la que está hablando aquí es la debilidad espiritual. Dios le dio poder a Adán para hacer lo que Dios quería que él fuera. Pero él perdió ese poder, él perdió esa autoridad. Y Dios quiere que usted tenga una vez más autoridad y poder para que sea lo que usted debe ser. ¿Qué otra cosa ganamos en Adán? Ganamos debilidad en lugar del poder, verso 6. Ganamos impiedad en vez de piedad, verso 6. Mírelo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en sus mentes y corazones, su manera de pensar fue constantemente malévola delante de Dios. Hace algún tiempo ya, una muy importante revista norteamericana publicó un informe alarmante. En la portada de esa revista estaba la foto de un jovencito de unos 13 años de edad, más o menos. Vestía un jean azul y una camisa blanca. Tenía una pequeña grabadora y en sus oídos un par de audífonos. Y la leyenda al pie de la foto decía: ¿sabe usted lo que sus hijos escuchan? La revista no es una revista religiosa, es secular, con noticias y reportajes de todas partes del mundo. Y quiero citar algunas de las cosas que decía el artículo. Día y noche, la juventud norteamericana está seducida con las visiones electrónicas de un mundo tan violento y sensual que parece que nuestros hijos están asediados constantemente. Los placeres invaden a los jóvenes de hoy por medio de la música, la televisión, los videos.
y las películas son tan sexualmente explícitas que los padres están realmente enfurecidos. Los psicólogos advierten que esto traerá horribles consecuencias. Los productores de espectáculos de entretenimiento están temerosos de amenazas a la libertad de expresión, y los políticos están considerando soluciones que cuestionan la primera enmienda constitucional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos un problema enorme y no sabemos qué hacer con él. El artículo continúa diciendo: la violencia, lo oculto, la sodomía, el masoquismo, la rebelión, el abuso de las drogas, la promiscuidad y la homosexualidad son temas constantes. Eso significa que nuestros jóvenes están siendo bombardeados continuamente por estas cosas. Dice el artículo: mientras tanto, las estadísticas muestran que los estudiantes escuchan aproximadamente, escúchelo bien, 10.500 horas de música rock entre el 7º y el 12º grados. Eso es solo 500 horas menos del tiempo total que están en la escuela y colegio por 12 años. Satanás es muy siniestro e inteligente, pero diabólicamente malvado, y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación. Y en términos generales lo ha logrado. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de una lucha intensa. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Si él conquista su mente, lo tiene a usted. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia habla o usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo: déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. Quiero decirle cómo controlar sus pensamientos. Escúcheme atentamente. Su mente no es su cerebro. Su cerebro es a su mente lo que el piano es al pianista. Su cerebro es con lo cual su mente piensa. Muchos de nosotros solo tenemos un pianito de juguete, no un gran piano de cola, como tienen otros. Si usted tiene un poderoso cerebro pero una mente débil, puede ver la clase de combinación que tiene. Puede ver lo que sería una persona con una mente mala pero con un buen cerebro. Se vuelve un diablo inteligente, lo cual es sumamente peligroso. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible.
Le pidieron a un muchachito que termine la frase siguiente. La limpieza es sinónimo de... Y él dijo, es sinónimo de algo imposible. Bueno, eso no es verdad, porque sí se puede ser limpio. Usted puede tener pensamientos limpios, usted puede vivir victoriosamente, pero no necesariamente por medio del aislamiento. Nuestros jóvenes hoy en día son presa fácil de la supercarretera informática. Quiero decir, hay suciedad y vileza en las páginas de la Internet. Y solo se necesita tocar un par de teclas en la computadora para abrirlas. Mi amigo, eso es escalofriante. Y todavía hay gente que dice, bueno, la televisión, la radio, la música, en realidad no afectan la vida de los jóvenes. ¿Saben quiénes dicen eso? Los liberaloides, los que defienden toda la basura pornográfica en nombre de la libertad de expresión, los que piden tolerancia, pero ellos mismos son intolerantes. Lo que vemos y escuchamos nos afecta a todos en mayor o menor grado. Si no fuera así, ¿por qué se gastan millones de dólares en la propaganda de alguna cosa o algún evento? Porque lo que la gente ve o escucha le afecta, de tal manera que a veces terminan comprando cosas que ni siquiera necesitan. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente, que tenga una manera sucia de pensar. Siendo un jovencito estudiante, realicé muchos trabajos. Uno de ellos fue construcción. Y por lo general, los hombres que trabajan en construcción, no importa lo que se les diga, toda conversación la transforman en algo sucio, degradante. Sus bromas son de un denigrante doble sentido. ¿Ha estado alguna vez en medio de gente así? Tienen una sola manera de pensar, un surco lleno de basura. Y si un joven tiene ese surco en su mente, ¿cómo puede limpiarlo? ¿Cómo puede librarse de ser adicto a eso? ¿Con qué podrá limpiarlo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es el agente limpiador. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra que él usa para limpios tiene su raíz en la palabra catarsis. ¿Sabe lo que es? Catarsis. Depuración, limpieza interior. La palabra de Dios efectúa una catarsis en su mente. Usted deja que el oleaje limpiador del Calvario y la refrescante brisa del Espíritu Santo le limpie interiormente. Usted permite que la palabra de Dios realice una catarsis en su mente, en su vida. ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Bueno, nos guía hacia la confesión y el arrepentimiento. En 1 de Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que tenga una imagen mental del Señor Jesucristo entrando en su corazón, viniendo a su vida para hacer una limpieza total, una catarsis. El Señor Jesucristo necesita hacer esa limpieza en su corazón y en su mente. Escúcheme, yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos. Yo no sé lo que a usted le gusta leer o mirar o escuchar. Yo no sé qué clase de surco tiene usted en su mente. Esta noche, antes de que usted se acueste, su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen. Debe aprender esto. No piense que es demasiado tarde para que usted, en su corazón y en su mente, desee ser limpio. Dios hará una catarsis en usted, siempre y cuando usted tenga el deseo de ser absolutamente limpio. Segundo, debe haber determinación.
Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, con cada onza, con cada fibra, con cada músculo de su cuerpo, pueda decir, querido Dios, realice una catarsis en mí. ¿Sabe cuál es la tragedia de este tiempo en el cual vivimos? Cristianos tibios. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. Hay una batalla por su mente, y si usted es tibio, la perderá. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el capítulo 4, verso 8 leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere purificar su corazón? Si no lo quiere, lo que estoy diciendo es en vano. Le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Veamos Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el alma significa la mente, las emociones y la voluntad. Si usted no hace una decisión, nadie la hará por usted. Y Dios no se impondrá a la fuerza en usted. ¿Sabe usted lo que es un armiño? Es un animalito de suavísima, delicada y carísima piel blanca. Leí que para atrapar al armiño, los cazadores encuentran en la tierra los huecos en donde viven los armiños y en donde buscarán refugio estos animalitos cuando son perseguidos por los perros de los cazadores. Previamente, los cazadores cubren con basura, lodo y excremento la entrada de esos huecos. Cuando el armiño, huyendo de los perros, llega a la entrada de su cueva y la encuentra cubierta con tanta suciedad, prefiere luchar contra los perros y, por lo tanto, morir, antes que ensuciar su blanquísima piel. Mi amigo, esa es la clase de determinación que usted debe tener. Usted determina en su corazón el permanecer puro, o sea, tener pensamientos puros. Esta determinación es como un giróscopo espiritual. Si no lo utiliza, le puedo asegurar que no triunfará. Primero, purificación. Segundo, determinación. Pero esto no es suficiente. Usted puede estar limpio y decir, por la gracia de Dios y todo lo que está en mí, mantendré mi corazón limpio y puro. Pero usted aún podría fracasar en el siguiente paso, que es fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón, que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Y si usted me dice, Pastor Rogers, yo tengo una hermosa Biblia, le diré que me alegra que la tenga, pero ¿la lee? ¿La memoriza? ¿Aplica sus enseñanzas en su vida cotidiana? ¿Es la palabra de Dios real para usted? ¿De qué le sirve todo ese tesoro que es la palabra de Dios? ¿De qué le sirve a usted el saber en dónde hay un tesoro si no quiere ir a buscarlo porque eso significa trabajo? ¿Cómo la Biblia nos mantiene puros? Veamos nuevamente el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Dios es un Dios santo. Y cuando usted lee la Biblia, entiende la Biblia y aplica los mandamientos de la Biblia, lo que está haciendo es tener los pensamientos de Dios. Anota al margen Filipenses 4, el verso 8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, diciéndole cómo vivir victoriosamente en tiempos difíciles. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted tiene que pensar en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Dios en su infinita sabiduría y gracia nos creó de tal manera que no podamos tener dos pensamientos al mismo tiempo. ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, si estamos pensando en lo que es bueno, no podemos estar pensando en lo que es malo. Lógico, ¿verdad? Es importante que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, cuando esté en su mente, cambiará su actitud. Y su actitud determina sus acciones. Por eso, el diablo trabaja en su mente para alejarle de la palabra de Dios y de la pureza. Y por supuesto, el Espíritu Santo le guía hacia la palabra de Dios. ¿Qué clase de pensamientos dominan en su mente? Si usted no tiene ninguna relación con Dios, le puedo asegurar que sus pensamientos serán, por lo general, carnales y mundanos. ¿No le gustaría cambiar esa manera de pensar? Lo puede hacer si Jesucristo y su palabra son una realidad en su vida. ¿Le gustaría tener a Jesús en su corazón? Pues lo puede hacer ahora mismo mediante una sencilla oración. Permítame guiarle en oración. Usted puede utilizar sus propias palabras. Querido Dios, confieso que hasta ahora no me había preocupado por tener pensamientos puros, y soy culpable de ese y muchos otros pecados. Por eso estoy convencido que necesito hacer las paces contigo para pedirte que me perdones y me ayudes a limpiar toda la basura de mi mente y mi corazón. Señor Jesús, tú fuiste a la cruz para pagar la deuda de mis pecados, y lo hiciste porque me amas y quieres salvarme. Gracias por amarme de tal manera. Desde este mismo instante, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Pongo mi fe y mi confianza únicamente en ti y en tu bendita palabra. Ayúdame a tener pensamientos limpios y puros, y para que mis palabras también sean limpias y traigan honor y gloria a tu nombre. En tu nombre lo pido. Amén. Voy a hacer un breve resumen de los puntos más importantes de lo que estudiamos en el programa anterior. Satanás es muy siniestro e inteligente, pero diabólicamente malvado, y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación. Y en términos generales lo ha logrado. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de una lucha intensa. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Si él conquista su mente, lo tiene usted. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo, déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa
pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la siguiente frase: la limpieza es sinónimo de... Y él dijo: es sinónimo de algo imposible. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente, que tenga una manera sucia de pensar. Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, cada onza, cada fibra, cada músculo de su cuerpo pueda decir: querido Dios, realiza una catarsis en mí. Tercero, debe haber fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Bien, continuemos. ¿Cómo se satura usted con la palabra de Dios? Primero, comience a memorizar la palabra de Dios. Usted, aunque sea un adulto, necesita memorizar la palabra de Dios. Y no me venga con la disculpa de que no puede memorizarla porque ya está viejo. ¿Y sabe por qué no creo eso? Porque si le ofrecieran $100 por cada versículo memorizado, usted se convertiría en una máquina de memorizar versículos, ¿verdad? Como alguien lo dijo sagazmente, todo es cuestión de motivación. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es memorización de la palabra de Dios. Y tiene que estar guardada en su corazón, no en el cajón del escritorio, ni en una carpeta en el archivo. Tiene que estar en su corazón. Pero no solo es cuestión de memorizarla. Segundo, tiene que personalizarla. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pida al Espíritu Santo que tome la palabra que ha guardado y memorizado y que la personalice para usted. Verá, legítimamente usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Pídale a Dios que le enseñe el significado de su palabra. Muchas veces al preparar mis mensajes,
tengo que detenerme para orar y decir, Dios, no entiendo esto. Enséñame tu palabra. No lo que se supone debo decir a otras personas, sino que me enseñe a mí. Que su palabra sea personal para mí. Tercero, verbalice la palabra. Veamos el verso 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando los demás leen frivolidades, usted lee su Biblia. Y por las mañanas, al saludar a sus compañeros o amigos, les puede decir, miren lo que descubrí en la palabra de Dios. Pero no lo hace en una forma santurrona, sino en forma real, natural, amigable. Cuando usted comienza a verbalizar la palabra de Dios, descubrirá que eso es una bendición. Quiero decirle que he aprendido lo siguiente de la palabra de Dios. Mientras más la comparto con otras personas, más se va grabando en mí. La mayor parte de mi memorización de la palabra de Dios ha sucedido por el uso frecuente de la palabra de Dios. En la medida que la verbalizo y la personalizo, más la memorizo. Y mientras más compartimos la palabra de Dios, nosotros estamos a la ofensiva y el diablo a la defensiva. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos posiciona. Una vez que dejamos saber a los demás que somos portadores de la palabra de Dios, será muy difícil para los otros el decir cosas o hacer cosas negativas en nuestra presencia. Verbalice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, al hablar del diablo, dice que ellos lo vencieron con la palabra de su testimonio. El diablo está trabajando en su mente. ¿Por qué no hace usted lo que Jesús hizo? Tome la palabra de Dios y úsela como espada contra Satanás. Es importante que usted hable la palabra de Dios, tanto como es importante que usted la comparta. Cuarto, dele vitalidad. Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Sabe por qué la gente se mete en la pornografía y tiene pensamientos desviados? Y no tiene que ser solo pornografía. Puede ser avaricia, o amargura, o lo oculto. ¿Sabe por qué? Porque no han encontrado satisfacción. Una mente impura es una mente que no ha encontrado su contentamiento en Jesucristo y busca ese contentamiento en los lugares equivocados. Muchos creyentes no han descubierto las riquezas que tienen en Jesús, porque no saben, no conocen la palabra de Dios. Cuando la conocemos, el mundo pierde su atractivo para nosotros. Si estamos gozando de verdadera satisfacción, la suciedad mental y pornográfica habrá perdido su seducción sobre nosotros. Los que leen materiales explícitamente corruptos y degradantes están tratando de llenar una necesidad insatisfecha, y por supuesto nunca podrán hacerlo, porque una vez que llegan a cierto nivel pornográfico, querrán algo más aberrante, algo más malvado. La Biblia dice que tienen ojos llenos de adulterio, que no dejan de pecar. Pero el Hijo de Dios, cuando vitaliza la palabra de Dios, cuando se regocija en los testimonios de Dios, tendrá satisfechas las más profundas necesidades de su vida y literalmente sentirá pena por quienes aún están hundidos en sus pecados. Un creyente no dice, oh, no puedo hacer eso porque soy cristiano, aunque me gustaría hacerlo. No, un creyente no se siente como una persona de segunda clase. Si después de que usted se ha servido un suculento y sabrosísimo banquete y se siente realmente satisfecho, y cuando sale alguien le ofrece unas cuantas migajas en un plato sucio, usted probablemente dirá, no, muchas gracias, ya estoy absolutamente satisfecho, ¿verdad? Mi amigo, habiendo encontrado todo en el Señor Jesús, lo que necesitamos hacer no es primordialmente pelear contra el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo, dice que ama al mundo porque el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor del Padre? Jesús. Cuando usted está lleno de Jesús, entonces el mundo pierde todo su atractivo para usted. Y cuando usted ha tenido un banquete con Jesús, usted no caminará por callejones oscuros buscando basura para comer. Así que usted debe memorizar, personalizar y verbalizar y vitalizar la palabra de Dios, y ella será muy real para usted. Y por último, si en realidad usted quiere saber cómo controlar sus pensamientos, debe internalizar la palabra de Dios. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Este versículo es la suma total de los otros versículos en la medida en que usted internaliza la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Es un paso más allá de la memorización. Es un paso más allá de la personalización. Es un paso más allá de la verbalización y la vitalización. Esto es meditación, o sea, meter la palabra de Dios dentro de nosotros, llevarla hasta nuestro íntimo interior. Internalización. En tus mandamientos meditaré. La meditación es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y en el versículo 48 leemos, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Avancemos ahora hasta el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y un poquito más adelante, en el verso 99, el salmista dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y veamos lo que dice el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. ¿Cree usted que Dios nos está diciendo algo? Debemos llevar su palabra a nuestro interior, debemos internalizarla. Al meditar en la palabra de Dios, ella se vuelve tan real, como esas canciones y melodías que usted no puede desterrar de su mente. ¿Alguna vez usted, aún sin darse cuenta, no se pasa todo el día tarareando una canción? Así debe ser con la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando ella es parte integral de su interior, cuando ella está realmente dentro de usted, entonces usted comienza a verbalizarla, a vitalizarla, a personalizarla y a memorizarla, y usted se transformará en un creyente con una segunda naturaleza. Sé que de inmediato usted me preguntará, ¿qué es un cristiano con segunda naturaleza? Se lo voy a explicar con un episodio de mi propia experiencia. Hace algunos años ya compré un carrito Volkswagen. De hecho, fue en 1960. En algunos países se los conoce cariñosamente como escarabajos, estupendos carritos. En esos tiempos era muy difícil el conseguirlos. Y yo quería mucho ese pequeño automóvil y lo usaba mucho cuando vivía en la Florida. Yo estaba muy orgulloso de mi carro. Parecía indestructible, casi nunca se dañaba, y a diferencia de otros carros que tenían transmisión automática, ese carrito alemán tenía transmisión manual, y había que cambiar de velocidad al dar una curva, o al subir o bajar una cuesta, o al iniciar la marcha. Y uno tiene que estar consciente que cambia engranajes en la caja de transmisión cada vez que cambia de velocidad, y que hay que utilizar el embrague para realizar esos cambios. De lo contrario, uno puede tener muy serios problemas mecánicos. Con el tiempo, todas estas acciones se vuelven como una segunda naturaleza en uno, y las hace bien porque se acostumbró a hacerlas bien. ¿Sabe qué? Usted no tiene que constantemente estar diciendo, no voy a ver pornografía,
No voy a tener pensamientos impuros. No voy a hacer esto. No voy a hacer aquello, etcétera, etcétera. Usted adquiere una segunda naturaleza cuando la palabra de Dios está en usted. Cuando la palabra de Dios permea por completo su ser interior, créame, usted se volverá un creyente con una segunda naturaleza, que de paso le diré debe ser su verdadera naturaleza, la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En nuestros días, cuando las sucias puertas del infierno han sido abiertas y las podridas alcantarillas han erupcionado, inundando nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras naciones, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ya lo dijo el rey David con profunda convicción: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora escúcheme atentamente. Usted no puede darle vitalidad a la palabra de Dios en su corazón si es que no conoce al autor de esa palabra. Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida, aunque tenga todo, le falta lo más importante: la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, la realidad de que Cristo está en control total de su vida. Y usted puede ser salvo ahora mismo si así lo desea. Con sus propias palabras, usted puede pedírselo, teniendo como guía la siguiente oración: Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste en la cruz para salvarme y prometiste hacerlo si confiaba en ti. Palabra de Dios. Bueno, nos guía hacia la confesión y el arrepentimiento. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que tenga una imagen mental del Señor Jesucristo entrando en su corazón, viniendo a su vida para hacer una limpieza total, una catarsis. El Señor Jesucristo necesita hacer esa limpieza en su corazón y en su mente. Escúcheme, yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos. Yo no sé lo que a usted le gusta leer o mirar o escuchar. Yo no sé qué clase de surco tiene usted en su mente. Esta noche, antes de que usted se acueste, su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen. Debe aprender esto. No piense que es demasiado tarde para que usted, en su corazón y en su mente, desee ser limpio. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. Hay una batalla por su mente, y si usted es tibio, la perderá. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el capítulo 4, verso 8 leemos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere purificar su corazón? Si no lo quiere, lo que estoy diciendo es en vano. Le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Veamos Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el alma significa la mente, las emociones y la voluntad. Si usted no hace una decisión, nadie la hará por usted. Y Dios no se impondrá a la fuerza en usted. ¿Sabe usted lo que es un armiño? Es un animalito de suavísima, delicada y carísima piel blanca. Leí que para atrapar al armiño, los cazadores encuentran en la tierra los huecos en donde viven los armiños y en donde buscarán refugio estos animalitos cuando son perseguidos por los perros de los cazadores. Previamente, los cazadores cubren con basura, lodo y excremento la entrada de esos huecos. Cuando el armiño, huyendo de los perros, llega a la entrada de su cueva y la encuentra cubierta con tanta suciedad, prefiere luchar contra los perros y, por lo tanto, morir, antes que ensuciar su blanquísima piel. Mi amigo,
Esa es la clase de determinación que usted debe tener. Usted determina en su corazón el permanecer puro, o sea, tener pensamientos puros. Esta determinación es como un giróscopo espiritual. Si no lo utiliza, le puedo asegurar. I woke up to the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody. A siren's call that beckons me to the shadows of our memory. Where love and lies entwine, a fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit. A love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Try to shake the feeling that our love was just a ruse, a fragile trust that shattered like the tears that I produce. The memories we made, now tainted with your lies, a bittersweet reminder of the love that died. Your whispers still echo, a haunting melody. A siren's call that beckons me to the shadows of our memory. Where love and lies entwine, a fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit. A love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Maybe someday I'll learn to let go, to find my way through the darkness that you showed. But until then, I'll hold on to the pain, a bittersweet reminder of the love that we could not sustain. Oh, shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Que no triunfará. Primero, purificación. Segundo, determinación. Pero esto no es suficiente. Usted puede estar limpio y decir, por la gracia de Dios y todo lo que está en mí, mantendré mi corazón limpio y puro. Pero usted aún podría fracasar en el siguiente paso, que es fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón, que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Y si usted me dice, Pastor Rogers, yo tengo una hermosa Biblia, le diré que me alegra que la tenga, pero ¿la lee?
¿La memoriza? ¿Aplica sus enseñanzas en su vida cotidiana? ¿Es la palabra de Dios real para usted? ¿De qué le sirve todo ese tesoro que es la palabra de Dios? ¿De qué le sirve a usted el saber en dónde hay un tesoro si no quiere ir a buscarlo porque eso significa trabajo? ¿Cómo la Biblia nos mantiene puros? Veamos nuevamente el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios es un Dios santo. Y cuando usted lee la Biblia, entiende la Biblia y aplica los mandamientos de la Biblia, lo que está haciendo es tener los pensamientos de Dios. Anote al margen Filipenses 4, el verso 8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, diciéndole cómo vivir victoriosamente en tiempos difíciles. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted tiene que pensar en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Dios en su infinita sabiduría y gracia nos creó de tal manera que no podamos tener dos pensamientos al mismo tiempo. ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, si estamos pensando en lo que es bueno, no podemos estar pensando en lo que es malo. Lógico, ¿verdad? Es importante que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, cuando esté en su mente, cambiará su actitud. Y su actitud determina sus acciones. Por eso, el diablo trabaja en su mente para alejarle de la palabra de Dios y de la pureza. Y por supuesto, el Espíritu Santo le guía hacia la palabra de Dios. ¿Qué clase de pensamientos dominan en su mente? Si usted no tiene ninguna relación con Dios, le puedo asegurar que sus pensamientos serán, por lo general, carnales y mundanos. ¿No le gustaría cambiar esa manera de pensar? Lo puede hacer si Jesucristo y su palabra son una realidad en su vida. ¿Le gustaría tener a Jesús en su corazón? Pues lo puede hacer ahora mismo mediante una sencilla oración. Permítame guiarle en oración. Usted puede utilizar sus propias palabras. Querido Dios, confieso que hasta ahora no me había preocupado por tener pensamientos puros, y soy culpable de ese y muchos otros pecados. Por eso estoy convencido que necesito hacer las paces contigo para pedirte que me perdones y me ayudes a limpiar toda la basura de mi mente y mi corazón. Señor Jesús, tú fuiste a la cruz para pagar la deuda de mis pecados, y lo hiciste porque me amas y quieres salvarme. Gracias por amarme de tal manera. Desde este mismo instante, te invito a que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo, déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la siguiente frase, la limpieza es sinónimo de... Y él dijo, es sinónimo de algo imposible. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación.